Iglesia, gracias por estar con nosotros. Ya sea que sea parte de la iglesia local o de cualquier lugar del mundo, nos encanta que esté con nosotros. Me llamo Grace y quiero darles la bienvenida el día de hoy. Empezaremos con un tiempo de alabanza seguido por el estudio de la palabra de Dios. Más tarde les compartiré algunos puntos de reflexión. Antes de comenzar, quiero compartirles acerca de una oportunidad especial de participar como iglesia. Este fin de semana inicia nuestro proyecto navideño Amando a nuestra comunidad. Queremos servir con generosidad a nuestra comunidad esta Navidad, distribuyendo algunos artículos para preparar una cena navideña para una familia de hasta 6 personas. Juntos podemos compartir la esperanza y el amor de Jesús a nuestras comunidades esta Navidad. Usted puede participar de 3 maneras sencillas: por medio de orar, servir o aportar. Para más información, consulte en cottonwood.org/Loving Our Community. Unámonos para hacer la diferencia en nuestra comunidad. Juntos, no solo hacemos la diferencia en nuestra comunidad, sino que unidos impactamos al mundo a nivel global. Gracias a su generosidad. Muchas gracias. Si este es el tiempo en que normalmente da sus diezmos y ofrendas, envía un texto con la palabra Cottonwood al 77977. Ahora vamos a alabar a Dios y quiero invitarle a que lo haga de todo corazón, sin importar dónde se encuentre, levantando las manos, poniéndose de pie o quizás arrodillándose. Como quiera que sea, permita que Dios le hable a su corazón en este tiempo. Nos vemos pronto. Hola iglesia, qué gozo poder adorar a nuestro Señor, quien se merece toda la honra y gloria. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname,
Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo en este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo en este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo en este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Hola y bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Me llamo Harrison y es un honor y privilegio ser el pastor principal aquí en la iglesia Cottonwood. Continuamos con nuestro tema del mes llamado Hablándole al momento, haciendo lo mejor para compartir de nuestros corazones con el contexto de lo que actualmente pasa en el mundo. Y quiero compartir con ustedes algo que ha estado en mi mente, que está en mi corazón, que está muy cercano y querido para mí, y es algo que ha sucedido en las últimas semanas. Tal vez algunos de ustedes están al tanto, tal vez incluso vieron las noticias. Otro hombre y líder reconocido mundialmente en el mundo de la iglesia ha caído de la gracia. Durante las últimas semanas he pasado horas en el teléfono hablando con diferentes pastores y líderes, tratando de ayudar a aconsejar y a procesar todas las diferentes emociones y todas las consecuencias que inevitablemente vieron con algo de esta magnitud. En medio de este tipo de prueba, la pregunta número uno que he escuchado una y otra vez es ¿cómo sucede algo así? Tal vez es una pregunta que está enfrentando ahora mismo. Al haber examinado de qué está pasando en el mundo, incluso con este líder de la iglesia y su caída de la gracia, creo que es algo que tenemos que ver de cerca. Al igual que nosotros creemos que hay un par de cosas que son realmente importantes como nosotros como cristianos veamos y entendamos. Y la primera es que los líderes son humanos y no son perfectos. Y eso no es una excusa para lo que pasó, es un hecho. Debido a que los humanos están quebrantados, nuestro enfoque y esperanza no debe estar en ningún líder. Es decir, nuestra fe cristiana no debe centrarse a depender de un líder. ¿Y eso es por qué? Porque si mi esperanza está en una persona, entonces es probable que si esa persona me decepciona, mi esperanza se derrumbe. Y por mucho que nos guste idolatrar a la gente, y la verdad es que cada uno de nosotros, tú y yo, podemos idolatrar a la gente, pero también podemos fracasar. Y en un momento como estos necesitamos recordar que solo hay uno que nunca nos va a decepcionar, y ese es Jesús, y ese es el que donde nuestros ojos y nuestra esperanza debe estar enfocados. Ahora, soy un líder de la iglesia y me siento honrado de hacer lo que hago, y mi oración es que siempre viviré una vida que te lleve a Jesús, pero la verdad es que soy humano, y aunque no tengo planes de llevar una vida secreta, escuchen, su fe no debe estar anclada en mí. Planeo vivir con integridad, planeo servir a Jesús, amar a mi esposa, a mis hijos y amar a esta iglesia. Planeo vivir una vida sin reproches, pero al fin del día, si por alguna razón me salgo de los carriles, escucha, tu vida y tu fe deben permanecer estables. ¿Por qué?
porque solo Jesús es la fuente de nuestra fe y solo Jesús es la fuente de nuestra esperanza. Y sí, entiendo perfectamente que te decepcione un hombre o un líder. He tratado personalmente con eso y he experimentado con diferentes líderes en mi vida en los que los he admirado, pero nunca olvido que llevamos este tesoro en vasos, en jarras de barro. En otras palabras, incluso el mejor de los líderes, el mejor de los seres humanos está quebrantado. Por eso se nos instruye a orar por nuestros líderes y por la restauración de los que han caído. Es por eso que nuestros ojos deben permanecer enfocados en Jesús y no ser puestos en un hombre o una mujer. Solo Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el único en que nuestra esperanza debe estar atada. Aquí está la segunda cosa que creo que debemos considerar en medio de momentos como estos, y aquí donde quiero detenerme y pasar la mayor parte de nuestro tiempo hoy. La segunda cosa a considerar es que Dios en su amor utiliza momentos como estos y ejemplos de otros para advertirnos. Dios no está jugando cuando se trata de su iglesia y tenemos que prestar atención a su advertencia y con humildad necesitamos examinar nuestros corazones y necesitamos usar esto como ejemplo para examinar nuestras vidas para que no caigamos en lo mismo. El pecado rara vez es el producto de un momento atroz. El pecado suele ser resultado de una serie de pequeños momentos aparentemente inocentes. Déjeme explicarle así, y quizás algunos de ustedes ya me han oído escuchar esta historia antes. Cuando era un niño, de las tareas básicas que mi padre me exigía era que yo fuera el responsable de regar el césped. Mi padre, como la mayoría de los padres, estaba muy orgulloso de su césped y era muy particular sobre la forma en que su césped se regaba, lo que en ese momento me parecía absolutamente ridículo, pero según el regar, nuestro pequeño césped debería tomar unos 45 minutos y el agua debería ser distribuida a través del césped en un patrón particular, la cual era muy molesto para mí porque el agua y el césped en mi mente no debería ser tan complicado y en el lugar de tener un sistema de riego, mi padre insistía en que lo hiciéramos a la antigua, con agua de la manguera al césped. Recuerdo que mi padre me mostró minuciosamente el patrón de cómo regar el césped. Tomaba la manguera y nosotros íbamos y veníamos y al terminar la clase me dio una última instrucción. Dijo, Harrison, haga lo que hagas, no inundes el césped. Y yo le dije, está bien papá, ya sé cómo. No tiene ciencia, creo que lo tengo bajo control. Bueno, en retrospectiva, regar el césped de la manera en que mi padre quería no era muy importante. Pero como adolescente regar el césped era como una tortura. Todavía recuerdo el día en que tuve la revelación. Había salido a regar el césped cuando me di cuenta de que nuestro césped tenía un level pendiente y me di cuenta que si podía la manguera en el punto más alto del césped, el agua se desparzaría por el césped. Por supuesto, la única reserva de ese brillante plan era que no podía dejar el agua a toda potencia. No podía tener la máxima potencia porque eso acabaría inundando el césped. Así que lo que tenía que hacer era abrir el agua a chorro. Por supuesto, eso significaba que iba a tomar más tiempo para hacer el trabajo. Pero al menos de esta manera sería menos trabajo para mí. Podría dejar la manguera y inundar el césped. Bueno, eso pensé. 8 horas más tarde, mi padre llegó a casa y todavía puedo oír su coche llegando a la entrada y cuando entró a la casa se dirigió hacia mí y tenía una mirada en su rostro. No estaba feliz. Nunca lo olvidaré. Me dijo, inundaste mi césped. De repente recordé que 8 horas antes había puesto la manguera en el césped y había olvidado salir a revisarlo y apagarlo. Entonces me di cuenta de que la razón por la cual me había olvidado de la manguera era porque la había puesto con un chorrito. Nunca pensé que una cantidad tan pequeña de agua terminaría inundando el césped, pero un goteo sin control eventualmente te mete en problemas. Y a menudo esa es la forma en que el pecado funciona en nuestras vidas. Rara vez es aquel gran momento torrente furioso que termina por hacernos tropezar. Más bien son las pequeñas y aparentemente inofensivas gotas de pecado sin atender que terminan inundando nuestra alma. Y pensamos que tenemos las cosas bajo control. Que las pequeñas gotas del pecado, los pequeños momentos comprometedores no hacen daño a nadie. Pensamos que podemos parar cuando queremos, pero el pecado es un pendiente resbaladiza.
Y los grandes momentos de quedar atrapados en el pecado son casi siempre el subproducto de varios pequeños momentos comprometedores. Con esto en mente, quiero hablar el momento y quiero llevarlos a las Escrituras. Quiero examinar una historia sobre el rey David y su caída de la gracia. Quiero ver el patrón y quiero ver el goteo del pecado que vemos en su historia y que nos sirva de ejemplo para que cada uno de nosotros pueda examinar su propio corazón. Y mientras hacemos eso, mientras revisamos nuestros corazones, oro para que el Espíritu Santo nos hable y nos ayude a hacer los ajustes necesarios para que terminemos con un resultado similar. Así que vamos a la Biblia, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, esta es la historia de David y Betsabé, una historia que sé que muchos de ustedes conocen, así que no la leeremos en su totalidad y lo haremos referencia a ciertas cosas a lo largo del camino, pero quiero empezar al principio. 2 Samuel 11:1 dice esto: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo, a todo Israel, y destruyó a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Manténganlo marcado aquí. Volveremos y me referiré a unos momentos que no hemos leído. Pero aquí vemos, por desgracia, un momento realmente feo en la vida de David. Es un momento terrible. Ha cometido adulterio y ha dejado embarazada a la mujer de otro hombre. Pero si nos acercamos, nos daremos cuenta de que no es un solo momento grande y feo. No es una mala elección, sino una multiplicidad de pequeños momentos o elecciones que terminaron llevando a este resultado. Casi como esa manguera en mi patio delantero. El pecado tiene un efecto de goteras en nuestras vidas que llevan a momentos de inundación y vergüenza total. En los próximos minutos quiero acercarme y examinar el patrón de algunos de estos momentos en la historia de David. Quiero usarlos como ejemplo para que podamos examinar nuestras vidas y hacer los ajustes necesarios en nuestros corazones para que no terminemos en un lugar similar de dolor y pérdida. Aquí está el primer paso, el primer momento en la progresión de David. Se quedó. Todos estos pensamientos y pasos diferentes van a empezar con la letra S. Trabajé arduamente en esto. David se quedó. Está en un lugar al que no pertenece. El verso número 1 comienza con esto y establece escenas diciendo esto: aconteció. Escúchame, todo pecado tiene un punto de partida y normalmente es aquí donde comienza cuando te encuentras en un lugar en el que no deberías estar. El versículo 1 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David se quedó en casa. Permaneció en Jerusalén. Es interesante notar que en cada capítulo anterior a este, David ha estado involucrado en una guerra sin cesar, en guerra con los ejércitos vecinos, con los reinos vecinos, ha estado en batalla, ha estado en un derramamiento de sangre sin fin. Y en los capítulos anteriores, si David no está luchando, entonces está involucrado en un tipo de drama político que está consumiendo la nación. Y al considerar esto, que hay una observación, a veces no caemos en el pecado porque queremos o porque estamos tratando de hacerlo, pero a veces caemos simplemente porque estamos buscando un escape de nuestra realidad actual. A menudo nuestra guardia se baja porque nos cansamos, simplemente queremos una distracción de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Quiero decir, piensa en David, tal vez por primera vez en mucho tiempo, él no tiene que estar. No tiene que ser el líder, no tiene que ser el rey. Puede ser solo David. Además, ten en cuenta que en este punto de historia, David es la figura pública más famosa del mundo conocido. No solo es el famoso cristiano de su época, es la celebridad de su época. Quiero decir, si el Instagram existiera en ese momento, David tendría más seguidores que la Kardashian juntas. Todo el mundo reconoce a David, todo el mundo quiere algo de David. Está sobrecargado y agotado con el trabajo. Y escúchame, el alma humana no está destinada a llevar ese tipo de peso.
Y sé que apreciamos una buena celebridad que encantar por los individuos en pedestales, pero el alma humana no está destinada a llevar este tipo de camino. No en aquel entonces y ciertamente no hoy. Así que David se queda en casa. Está solo. Cree que finalmente va a descansar, finalmente va a bajar la guardia, finalmente podrá tener algunos momentos lejos de cámara de sus amigos, del general, de sus hombres, de la nación. Quiero resaltar el hecho de que las escrituras ilustran que David está solo, aislado. Aquí es donde somos más vulnerables. David se ha despojado de todas sus responsabilidades, no hay nadie alrededor que hable francamente porque sus hombres están en guerra y porque David está en casa. No tiene mucho que hacer, está aburrido. Hay un dicho, tal vez lo ha escuchado, dice: las manos ociosas son el taller del diablo. Creo que hay mucha verdad en esta afirmación. Pero escúchame, el aislamiento nunca termina bien. La falta de responsabilidad nunca termina bien. Y si estás en un lugar donde no hay nadie a tu alrededor que hable verdad a tu vida, ten cuidado porque el pecado está esperando a la vuelta de la esquina. La mayoría de las personas que he conocido en mi vida que han caído de la gracia, que han tomado decisiones enormes, horribles en su vida, casi siempre se pueden remontar a una falta de responsabilidad. Proverbios 18:1 dice: el hombre que se aparta va y busca sus propios deseos y pelea contra toda sana sabiduría. Escucha, quedarte en un lugar donde no deberías estar o estar aislado no se limita a un lugar físico, y dado que nada bueno sucede a las 2 de la mañana, y quedarte puede ser una posición espiritual del corazón que representa una postura interior. David no solo estaba físicamente aislado de sus consejeros y de sus hombres, sino que también está lejos del arca del pacto que representaba la presencia física de Dios. Está lejos de Natán el profeta, en que en sus momentos fue un portavoz de Dios. Así que estar físicamente lejos de la responsabilidad y estar espiritualmente lejos de la presencia de Dios y de la voz de Dios es una receta para el desastre. Quizás incluso alguien está viendo esto y estás en la iglesia físicamente, pero espiritualmente tu corazón está distanciado. Si ese eres tú, puedo advertirte, por favor, ten cuidado, porque el pecado siempre tiene un punto de partida y la mayoría de las veces comienza cuando estás en un lugar en el que no deberías estar. Eso es el primer paso. David se quedó. Pero aquí está el segundo paso. David entonces vio. Él vio. El versículo 2 dice que desde el techo David vio a una mujer bañándose que era hermosa para contemplar. Ahora, aunque ver a Betsabé parece bastante inocente, porque David no está donde debe de estar, ahora tiene que lidiar con algo que él no está preparado. David ahora tiene que lidiar con un pensamiento. Nunca olvides que tenemos un enemigo, el diablo, el que es el enemigo de nuestras almas y quiere destruir nuestras vidas. Y la forma número uno en que el diablo nos ataca es a través de nuestros pensamientos. El campo de la batalla de los pensamientos no va a ser peleado en algún mapa o terreno lejano, sino aquí, justo entre los oídos. Y cuando estamos donde deberíamos estar, cuando estamos aislados de la responsabilidad y la presencia de Dios, nos volvemos cada vez más vulnerables cuando se trata de nuestros pensamientos. Ahora, no eres necesariamente responsable del pensamiento, pero eres responsable de lo que hagas con el pensamiento cuando llega. Notarás que incluso en la historia de David vemos una ligera progresión aquí. En el versículo 2 pasa de ver a Betsabé, que por supuesto va acompañado de un pensamiento, pero pasa de ver a Betsabé a contemplar a Betsabé. Mira el versículo 2: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio a una mujer bañándose y era hermosa. Ver se refiere a un momento como una especie de visión fugaz. Contemplar es algo completamente diferente. Habla de tener una mirada de un enfoque continuo, y cuando se trata de nuestros pensamientos, vemos una progresión muy similar. Cuando llega un pensamiento pecaminoso tenemos dos opciones. Primero, podemos tomarlo cautivo, y segundo, podemos dejarlo. Y si dejamos que los pensamientos pecaminosos permanezcan, sin duda se convertirán en una fortaleza en nuestras vidas. Es por eso que el Nuevo Testamento nos instruye a tomar cada pensamiento cautivo, porque si no lo hacemos, esos pensamientos pecaminosos comienzan a crecer, pasarán de ser un pensamiento a una fijación, de una fijación a ser un deseo, de un deseo a una obsesión, y de una obsesión a ser una fortaleza. Y cuando ese pensamiento pecaminoso se convierte en una fortaleza en nuestra vida, comienza a pintar y manchar el color de nuestra verdadera percepción y realidad.
Comienza a tomar una conciencia y se convierte en el filtro a través del cual todas nuestras acciones se forman. Esta progresión del pecado de David comenzó con la estancia y pasó a ver, al ver se convirtió en contemplar, y ahora ese pensamiento no guardado comenzó a instruir las acciones de David. Aquí vemos el siguiente paso en la progresión del pecado. David envió. Él envió. Está empezando a tomar acción. En los versículos 3 y 4 vemos a David dar otro paso en esta resbaladiza pendiente de pecado. Ahora pregunta y envía a buscar a Betsabé. Técnicamente, David no ha hecho nada malo aún. Quiero decir, no ha actuado según su deseo o su fijación. En este momento la progresión del pecado es solo una pequeña gotera. Tal vez David pensó que se complacería con la compañía y la conversación de Betsabé. Tal vez incluso se dijo a sí mismo, mira, vamos a jugar un poco más, solo un par de pasos más y ver a dónde nos lleva todo. No hay nada malo en eso, no estamos haciendo daño a nadie. Todavía tengo el control de esta situación, nada se ha salido de control todavía. Me pregunto si tal vez ese tipo de progresión, ese patrón de pensamiento suena familiar para cualquiera de nosotros. Pero lo que David no se da cuenta y lo que a menudo no nos damos cuenta es que al dar el siguiente paso estamos dándole lugar a la carne. Y la verdad es que si no cortamos las cosas de la raíz, casi siempre terminaremos diciendo algo de lo que nos arrepentimos, haciendo algo que nunca pensamos que pudiéramos hacer. David incluso se le ha dado la oportunidad de terminar esta progresión antes de que se salga de control. Al final, el versículo 3 dice, oye, mira, ¿no es esto la esposa de Urías el gitita? Dos palabras clave. La primera es esposa. Significa que es una mujer que está en alianza con alguien más, en relación con un hombre, y ese hombre no eres tú. Así que la esposa debería haber sido la primera pista. Segunda, Urías, ese es un nombre indicador. Es uno de los amigos más cercanos y poderosos de David. Y pensarías que eso habría sido suficiente para sacarlo de este tipo de patrón progresivo, pero el pecado es egoísta, ¿no? Escucha, cuando nuestros pensamientos se convierten en fortalezas, perdemos la capacidad de ver a alguien más que a nosotros mismos. Se convierte en todo, se convierte en mis deseos y perdemos la capacidad de ver cómo todos los puntos están conectados y cómo nuestras acciones terminan afectando a otras personas. La ironía de todo esto es que David, al estudiar la historia, tenía un harén de al menos 20 esposas, lo que parece que había sido más que suficiente para satisfacer sus deseos. Pero no es así como funciona el pecado. El pecado es egoísta y cuando más gratifica sus deseos, más comienza a crecer el poder sobre el individuo. Así que déjame hacer una pregunta honesta. ¿Has estado pensando en un pensamiento pecaminoso y ese pensamiento se ha convertido en una fortaleza en tu vida hasta el punto que has empezado a hacer planes y provisiones para la carne? Porque escúchame, si no solucionamos las cosas ahora en este punto de la progresión, ese problema que todo explota en nuestra cara. Mira el siguiente paso que David da, el siguiente verso. David se acostó con Betsabé. El versículo cuando dice que David la tomó y él durmió con ella, y sabemos que Betsabé termina encinta. Este punto de la progresión del pecado parece que este acto es inevitable. Técnicamente hablando, hasta este punto David no había hecho nada que rompiera ninguna ley externa, pero interiormente David está muy abajo en la pendiente resbaladiza del pecado que ninguna cantidad de autocontrol lo va a salvar ahora. Y de nuevo, ni siquiera el hecho de acostarse con Betsabé y dejarla embarazada hundió a David. No, fue la combinación de un montón de pequeños momentos comprometedores, de pequeños pasos en la progresión que lo llevó a su caída. Como la gotera, un flujo lento y constante eventualmente inundará el césped. Asimismo, estoy convencido de lo que los grandes momentos, esos grandes actos de pecado en lo que nuestras almas terminan inundadas, son siempre el resultado de pequeños momentos comprometedores no vigilados que llevan a hacer ese momento. Otra observación que muestra el poder de la progresión del pecado es el hecho de que el adulterio o el tomar la esposa de otro hombre no es algo que esperamos de David. No porque fue más santo que la mayoría, sino porque él mismo había experimentado el dolor del adulterio. Puedes leer esta historia en 1 Samuel 25, pero la esposa de David, Mical, fue arrebatada a David y entregada a otro hombre. Así que David conoce la angustia que un acto como este causa y aún así se complace a sí mismo. ¿Por qué?
por los pecados de la progresión, y cuando más tiempo te quedas, más tienes que pagar. Y solo me pregunto, si buscamos en los corazones ahora mismo, me pregunto dónde nos encontraríamos en la progresión. Mi oración es que el Espíritu Santo empiece a brillar su luz en esas diferentes áreas del corazón y que nos dé la fuerza para apartarnos de nuestros pecados y volvamos hacia Él. Y me gustaría poder decir que eso es exactamente lo que hizo ese momento, pero desafortunadamente todavía no. Así que continuamos siguiendo su historia. Hay un par de pasos más que veo en este patrón de pecado y quiero referirme a ellos muy rápidamente. Después de que David comete una especie de gran acto de pecado, entonces agrava el error cometiendo otro. Y quinto paso en este progreso, David planeó, gritó, y puede leer sobre esto comenzando en versículo 5 hasta el final del capítulo. Pero en lugar de entrar en razón, de detener la locura y confesar su transgresión, David trata de ocultarla y planea una forma de mantener las apariencias y envía al esposo de Betsabé, Urías, a volver a casa de la guerra. David intenta que Urías se vaya a casa a dormir con su esposa Betsabé para que todos piensen que el bebé pertenece a Urías, pero el plan de David se estropea y no funciona como él quiere. Y para adelantarnos un poco a la historia, David está tan metido y su conciencia se ha endurecido que acaba mandando asesinar a Urías. Lo hace para poder casarse con Betsabé y para que su pecado permanezca oculto. Pero escuche, el pecado, cuando no se expone, siempre produce un efecto y en su propia especie. El pecado que se deja sin exponer en nuestro corazón se convierte en algo más oscuro y más profundo. El pecado siempre engendra más pecado y en este caso leemos sobre David, el adulterio se convierte en asesinato. Otro subproducto de la clase de gotera sin control del pecado en nuestras vidas es que eventualmente nos llevará al lugar donde podemos nuestra sensibilidad hacia la gente y hacia Dios. Quiero que pienses en esto de nuevo. Emplea tu visión por un momento. Uno de los grandes regalos espirituales en la vida de David fue la adoración y la composición de canciones. Escribió la mayoría de los salmos que disfrutamos, pero en esta temporada de su vida, durante estos 9 meses en un año, no hay ningún registro histórico de David escribiendo una canción. No hay nada que sugiera que él buscara la presencia de Dios durante este periodo. Tenemos que tener en cuenta que eso es el final del juego del pecado, pero la naturaleza del pecado pone una brecha entre nosotros y la presencia de Dios, y si permitimos que esta progresión se apodere de nuestras vidas, comenzará a desensibilizar nuestros corazones hacia la gente y hacia la voz de Dios. Y tienes que entender que el patrón del pecado solo termina en tristeza. Ese es el último paso que vemos aquí en el ejemplo de David. David se entristeció. A medida que avanzamos en el siguiente capítulo, el capítulo 12, empezamos a ver el efecto que David ha causado. Por medio del profeta Natán, Dios trae a juicio a David y como resultado del pecado, el bebé que fue concebido termina muriendo. Además, Dios promete que la lucha y que la espada nunca saldrá de la casa de David. Así, al leer la historia, vemos que David termina perdiendo la mayoría de las cosas que son importantes para él. Su pecado no solo le ha afectado, sino que ahora ha llegado a afectar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y te hace pensar que si David hubiera buscado el perdón antes, si lo hubiera reconocido antes de preguntas y las consecuencias habían sido tan drásticas, hace que te preguntes si quizás parte del dolor y parte de la pena podría haber sido evitado. De nuevo, el pecado rara vez es gran momento atroz, más bien suele ser el resultado de una serie de momentos no vigilados, un proceso de entrada, y si es un proceso de entrada, eso significa que siempre será un proceso de salida. Y si te encuentras en medio del patrón del pecado, y sea que estés en las primeras etapas o en las últimas, quiero que sepas que el plan de Dios para tu vida no es que te quedes en ese lugar del pecado de dolor. No, Dios quiere verte libre, quiere verte en un lugar de plenitud y quiere verte en un lugar de santidad. Pero así como el pecado es un proceso de entrada, también es un proceso de salida. La historia de David también habla de este proceso de salida y quiere darle un par de consideraciones al terminar. Este es el primer paso para salir, para superar el patrón del pecado en nuestras vidas. Lo primero es necesitamos arrepentirnos. Si tienes tu Biblia, 2 de Samuel 12, el siguiente capítulo, el profeta Natán es un hombre de Dios, se ha enfrentado a David por su pecado
quiero que veas la respuesta de David, versículo número 13, segunda de Samuel 12:13, dice esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este es un versículo fascinante para mí. David se arrepiente. Mira lo que rápido e inmediato que Dios perdona al pecador que confiesa su pecado. Es un breve versículo, el versículo 13. Vemos tanto la confesión como el perdón. Nos recuerda que debido a esto vemos la bondad de Jesús. Me recuerda el versículo del Nuevo Testamento en 1 de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero comienza con el arrepentimiento. Pero ¿cómo es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento, primero y principal, toma una responsabilidad personal. Lo vemos en el versículo 13. David dice: mira, he pecado contra el Señor. El verdadero arrepentimiento no juega el juego de la culpa, no trata de darle la vuelta a ponerla en alguien más. No trata de explicarlo. El verdadero arrepentimiento asume la responsabilidad personal. El verdadero arrepentimiento dice: me equivoqué y punto. El verdadero arrepentimiento toma una responsabilidad personal, pero también la postura de humildad. El verdadero arrepentimiento tiene que ser e ir acompañado de humildad. El Salmo 51 es un salmo con el que muchos de nosotros estamos familiarizados. Es un salmo escrito por David y está escrito sobre esta historia en particular en esta época de su vida. Es un salmo que habla detalladamente de su pecado y malos pasos, pero también habla de la misericordia de Dios. Ahora, tengo en cuenta este salmo, el Salmo 51, es un canto que toda la nación de Israel cantó. Piense en esto: mandar a que el país entero cante acerca de sus faltas. David no esconde su historia, no intenta ocultarla. Más bien la usa como ejemplo de cómo acercarse a Dios cuando se sienten que no pueden hacerlo. Y tal vez te ha pasado a ti, tal vez sepas lo que es experimentar el dolor y las consecuencias del pecado, pero quizás también sabes lo que es experimentar la gracia y el perdón de Dios. Si ese eres tú, quiero animarte a que no escondas tu historia, no escondas tus cicatrices. Cuentan una historia, úsala para ayudar humildemente a los demás a avanzar en su camino. El primer paso para superar los patrones de pecado en nuestra vida es el arrepentimiento. El segundo paso es el proceso, es reconocer el dolor que le ocasionas a terceras personas y cuando sea posible trata de enmendarlo. En los versículos 16 y 17 del capítulo 12, David comienza a ver el peso y las consecuencias de su pecado y de inmediato habla con Dios y le suplica para que Dios salve al niño. Y David hace todo lo que puede para tratar de arreglar la situación. Arrepentido, ayunando, orando, llorando ante Dios, está arrepentido de espíritu y corazón, hace todo lo que es posible para enmendar y corregir la situación de una forma positiva. Y creo que debemos aprender de David. Cuando nos equivocamos, debemos esforzarnos para enmendar nuestro corazón y alma. Pidamos perdón a Dios y a las personas. Hagamos todo lo posible para arreglar las cosas con aquellos a que nuestras decisiones han afectado. Podría ser ofreciendo una sincera disculpa. A veces es darle a la persona espacio y libertad para reaccionar como quieren reaccionar. Pero siempre debemos suplicar a Dios a puertas cerradas, pidiendo que Dios traiga sanidad y restauración a la situación. Y rápidamente, 2 pasos finales en el proceso para salir. Lo tercero para superar el patrón del pecado en nuestra vida es rodearnos de personas correctas. En el versículo 17, mientras David está suplicando por la vida de su hijo, lo vemos rodeado por algunos ancianos. Me encanta esto, especialmente cuando lo comparamos con el principio de la historia. El principio de la historia de David se había despojado de toda responsabilidad. No había consejo a su alrededor, pero ahora lo vemos rodeado por los ancianos. No está rodeado de sus amigos o sus compañeros, sino por los ancianos, aquellos de alta responsabilidad, aquellos que poseen un buen nombre y una buena reputación. Creo que cuando estamos en una situación similar a la de David, tenemos que asegurarnos de tener las voces correctas a nuestro alrededor. No solo nuestras amistades, no solo los que tratan de minimizar la situación o el daño que se ha causado. Necesitamos rodearnos de ancianos, gente que ha estado ahí, que ha hecho eso, que ha estado a tu lado, gente que tiene experiencia de vida y sabe que el fracaso no es permanente.
Necesitamos rodearnos de personas que estén llenas de fe y que nos acerquen a Jesús, personas que no nos dejen salirnos con la nuestra, personas que van a decir verdades duras y que nos sacarán a rastras del lugar de la pena. Necesitamos tener ancianos a nuestro alrededor, necesitamos tener alguna responsabilidad de nuestras vidas. Y luego de haber hecho todo lo que está a tu alcance y te has arrepentido, has tratado de enmendar tu camino y rodeado de personas correctas, solo quedas por hacer algo. A veces esto es lo más difícil, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y significa aceptar el hecho de que el plan de Dios para ti no ha terminado. Escucha, no estás destinado a vivir en derrota para siempre. Cuando hayas hecho todo lo que sabes hacer con un espíritu de humildad, es hora de seguir adelante. ¿Significa que podemos volver a nuestras vidas como eran antes del pecado? No necesariamente. Ya hemos hablado de consecuencias y a veces sabes que realmente necesita haber un periodo de descanso y restauración antes de seguir adelante. A veces nuestro pecado o nuestras acciones nos costarán relaciones, incluso pueden descalificarnos de ciertas posiciones de liderazgo y tenemos que responsabilizarnos de eso y llegar a un acuerdo con eso. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que levantarnos, que aceptar que el hecho de que Dios tiene un plan para nosotros, nuestras acciones quizás afectarán las cosas, puede tomar toda una vida, reconstruir la confianza, reconstruir nuestra reputación, pero tenemos que seguir adelante y tal vez esa es una palabra de Dios para ti. Tal vez te encuentres ahora mismo lamentándote en el dolor. Escúchame, es hora de levantarse y es hora de seguir adelante. El plan de Dios es que no te quedes ahí, no ha terminado contigo y de nuevo sé que el pecado rara vez es algo de un solo momento. Siempre es el producto de una serie de pequeños momentos descuidados. Así que creo que lo que tenemos que hacer es escudriñar nuestros corazones, seamos responsables, démosle al Espíritu Santo espacio para confrontarnos y ayudarnos a hacer el ajuste a lo largo del camino. Porque la verdad es que no quiero terminar ni que tú termines en el lugar de quebranto. Así que oremos unos por otros, tengamos paciencia unos con otros, tengamos siempre a Jesús en la mira, porque tenemos un mundo que alcanzar. Tenemos familia, amigos que necesitan conocer a Jesús y nuestras vidas necesitan ser un ejemplo que brillen para la gloria de Jesús. Los amo, iglesia. Nos vemos pronto. ¿Qué mensaje tan poderoso nos compartió el pastor Harrison? Reflexiona en lo que Dios quiere hablarte a ti específicamente hoy. Tómate un momento para preguntarle y escucharle. Quizá al conectarte el día de hoy te sentías desanimado. Quizás hay personas que te han defraudado o quizás te sientas que estás atrapado en el pecado y no puedes salir. Quizás sientas que no vas a poder ser libre jamás. Pero quiero decirte algo. Hay esperanza. Su nombre es Jesús. Dios envió a su único Hijo para salvarnos del pecado y darnos esperanza. Efesios 2 dice que estábamos muertos en pecado, sin embargo, Dios, grande en misericordia por el gran amor con el cual nos amó, al estar nosotros muertos en pecado, nos dio vida por medio de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Jesús murió por nuestros pecados por el gran amor de Dios por ti. Pero eso no termina ahí. Cuando tú eliges tener una relación con Dios, recibes una nueva vida por medio de Jesús. No por méritos propios, no lo merecemos, es un regalo de Dios. Lo único que debes hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos y tú serás salvo. Si quieres recibir a Jesús, quiero invitarte a orar conmigo. Dios, gracias por enviar a Jesús a pagar mi deuda como pecador para que pueda tener una relación contigo. Hoy confieso que Jesús es Señor de mi vida. Pongo mi confianza en ti. Gracias por amarme. Gracias por la esperanza que tengo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, debes saber que seguir a Jesús es algo que se hace en comunidad. Y como iglesia queremos ser parte de tu familia y ayudarte.
Queremos darte los recursos para que te puedas conectar. Es muy sencillo. Envía la palabra esperanza al 411-247. Recibirás un enlace donde podrás solicitar una Biblia gratuita o descargar la aplicación. También obtener algunos recursos. Además, nuestros líderes desean conectar contigo directamente y tenemos grupos de apoyo para ayudarte. Queremos conocerte y seguir adelante juntos. Quizá estés aquí hoy con deseo de seguir aprendiendo y avanzando en tu caminar con Jesús. Aquí en Cottonwood tenemos un colegio con el objetivo de preparar una generación apasionada por servir a la iglesia local y al mundo entero. Tenemos 2 programas disponibles. El programa acreditado con varias carreras en línea por medio de la Universidad Southeastern. Y en Cottonwood College tenemos un programa nocturno diseñado para aquellas personas muy ocupadas que desean crecer espiritualmente y avanzar en su educación bíblica o capacitarse para el ministerio. Este programa es flexible con clases en línea. El plazo para inscribirse está por vencerse y puede hacer su solicitud gratuitamente. Para más información de estos programas, vaya a cottonwoodcollege.org o envíe un texto con la palabra LEARN al 411-247. Quiero darle las gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Como mencionaba antes, si este es el fin de semana en que da sus diezmos, envíe un texto con Cottonwood al 77977. Gracias por su generosidad. Alcanzamos muchas vidas cada vez que decidimos dar. Espero que hayan sido bendecidos por la alabanza y la palabra. Les amamos muchísimo, pero más importante, Dios te ama. Que tengas una excelente semana y nos vemos la próxima.